¿Cuál es la época de la humanidad que ha sido más terrible? Si nos ponemos a pensar, pues ha habido así varias épocas en que ha habido pues cosas terribles que han pasado, como la civilización así en su conjunto cayó, y los imperios cayeron y surgió otra nueva manera totalmente diferente de ver la vida. Y bueno, pues el imperio romano, que abarcó mucho territorio, duró muchos años, al final se corrompió. Recordamos las famosas orgías romanas, y poco a poco hasta que pues se terminó. Y así pasó con muchos de los imperios. Y ahora, en esta época, pues vemos que es una constante. La civilización poco a poco se va deteriorando y llega hasta que se destruye. A veces hay frenos para detener ese deterioro. Uno de esos es la ley, pero la ley se va haciendo cada vez más laxa, más tolerante. Apenas hace unos días se aprobó de cierta manera la legalización de la marihuana, y de todos modos se consumía con ley o sin ley, pero finalmente es un freno. Hay quienes eso dicen, no quiero violar la ley, y de cierta manera los detienen. Quitando eso, pues seguramente va a haber más personas que se hagan afectas a esto, ¿no? Pero bueno, hoy vamos a hablar de una época, directamente porque Pedro nos lleva ahí, en que vamos a hablar un poco de ese deterioro, y sabemos a qué se debe ese deterioro de las civilizaciones, a la corrupción inherente al hombre con la que nace. Pero vamos a regresar a lo que hemos estado estudiando ya por algunos meses, la primera carta de Pedro. Vamos al capítulo 3, siguiendo donde nos habíamos quedado la última vez que hablamos de esto, versículo 18, que ya estudiamos, pero vamos a tomar desde ahí, del 18, vamos a leer hasta el 20. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, por lo que tú nos enseñas a través de ella, lo que nos enseñas y nos revelas acerca de Cristo, también acerca de nosotros, y nos hace ver la necesidad que tenemos de un Salvador. Y te pedimos que en esta mañana tú nos des más de tu Espíritu, que a través de él le des poder a tu palabra y que nos lleve más cerca de Cristo. Que tú apliques esta palabra a nuestras vidas, que traigas edificación, que traigas salvación, que tú la uses
para eso que nos las diste, Padre. Y pedimos que todo sea para tu gloria, y lo pedimos por Cristo. Amén. Pero en esta carta, Pedro ha estado exhortando a los creyentes a ser fieles en medio del sufrimiento, que es una constante en la vida de todos los seres humanos, pero especialmente en la de los creyentes. Siempre hay pruebas, siempre hay sufrimientos, aflicciones o persecución. Salimos de una, decimos, bueno, ya pasó esta aflicción y va a venir otra, tal vez mayor o tal vez menor, pero lo que es un hecho es que nunca van a faltar. Y esto, como veíamos que dice Pedro, es necesario, y ya vimos estas razones por lo que es necesario. Pero también de esto siempre hay un beneficio para el creyente. Su fe, que es probada, sale fortalecida, sale purificada. Del sufrimiento Dios saca cosas buenas. Por medio del sufrimiento de sus siervos trae bendición. El siervo que sufre injustamente y que responde al maltrato haciendo el bien, da testimonio, un testimonio que glorifica a Dios. Es mejor padecer haciendo el bien, si esa es la voluntad de Dios, que haciendo el mal. Y el máximo ejemplo de esto lo tenemos con Cristo, como dice el versículo 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. El ser humano tiene un problema del que la mayoría de las veces ni siquiera se da cuenta. Y si se da cuenta, lo único que quiere es no pensar en que ese problema va a afectar su existencia ahora, pero sobre todo va a afectar su eternidad. Ese problema es que el hombre se rebeló contra su Creador y por eso se enemistó con Dios. Dios lo echó de su presencia y un día va a ser juzgado y castigado por su rebelión. Cristo padeció por nuestros pecados que nos enemistaban con Dios una sola vez, porque se presentó a sí mismo como un sacrificio perfecto y suficiente para pagar por nuestros pecados. Él era justo y sin embargo sufrió en lugar de personas injustas con el fin de salvarnos, de llevarnos a Dios. Su sacrificio quita el pecado, nos reconcilia y nos permite llegar a la misma presencia de Dios. El creyente sufre durante su vida y, como veíamos, no puede ser de otra manera. Pero este versículo nos da un gran consuelo y ánimo para seguir haciendo el bien a pesar de los sufrimientos. Después de los sufrimientos que lo llevaron a la muerte, Cristo fue vivificado y nuestra esperanza cierta es que nosotros, después de padecer por un poco de tiempo, lo seguiremos, seremos vivificados como Él. Entonces, teniendo esto en mente, Cristo vivificado es el que da vida. Cristo vivificado da vida. Dice la última parte de nuestro versículo:
siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Cristo murió corporalmente. Su vida le fue quitada de una manera violenta por otros. Fue muerto violentamente, dice, a la verdad, muerto en la carne. Así estaba profetizado. Eso es lo que significa que fue muerto en la carne. Pero después de sus sufrimientos, fue vivificado en espíritu, que no solamente se refiere a su resurrección. Como consecuencia de sus padecimientos redentores y como Mesías, recibió el poder de dar vida a todos los que creen en Él. En su carácter de mediador, una vez que ya terminó su obra de redención, su vida adquiere, por así decirlo, más poder al estar ahora sentado en el trono, en su trono, en el cielo, intercediendo continuamente por su pueblo, ese pueblo que adquirió con su sacrificio. Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículos 18 y 19. Ahí Jesús está por ascender y es lo que les dice a sus discípulos. Ya con su cuerpo ya está vivificado, ya tiene vida, esa vida de su cuerpo glorificado. Y Él le dice que Él tiene ese poder. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Lo que parecía una derrota para Cristo con su muerte en la cruz, desde su muerte en la carne, en realidad fue una victoria. Fue vivificado en espíritu, lo que le permitía a Él ser glorificado y dar vida a los muertos espirituales. En el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículos 1 y 2, también dice Jesús acerca de esto. Dice: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Había llegado la hora que Jesús iba a ser crucificado, y esa muerte le va a dar a Él esa potestad sobre toda carne, para que Él dé vida eterna a los que el Padre le dio. ¿Cómo imparte vida espiritual Cristo a los que están muertos? Estamos hablando ahora primero de la muerte espiritual. Él usa medios, Él usa personas que ha investido con poder espiritual para que prediquen su palabra, como ocurrió en el día de Pentecostés. El Espíritu Santo descendió sobre los discípulos, dándoles el poder que necesitaban para que pudieran llevar a cabo la misión que Cristo les había dado. Vamos allá a Hechos 1:8, que leímos
hoy en la lectura, que digamos, empezamos a ver el libro de Hechos, y también aquí ya está por ascender al cielo, les dice a los discípulos: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y nosotros predicamos el Evangelio, pero de nada sirve sin la obra del Espíritu Santo en nosotros. Y siempre ha sido así. El Espíritu de Cristo es el que tiene el poder de dar vida. El Espíritu de Cristo es el que predica. Dice el versículo 19 de nuestro pasaje, tomando la última parte del 18: pero vivificado al Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. O sea, en el Espíritu, en el cual fue también y predicó a los espíritus encarcelados. Pedro habla de espíritus encarcelados a los que Cristo predicó. ¿Quiénes son estos espíritus? ¿Y cuándo Cristo les predicó? Para entender el pasaje, estas son dos preguntas a las que tenemos que responder. Este pasaje se ha interpretado de diversas maneras, dando paso a doctrinas contrarias a la enseñanza bíblica. Como por ejemplo, algunos dicen que hay una segunda oportunidad de salvación después de la muerte, que la misericordia de Dios es tan grande que finalmente va a perdonar a todos. Algunos dicen que incluyendo a los demonios, y también que pues el infierno no existe, porque como Cristo predicó a los que estaban ahí, pues ya no había nadie. Pero en realidad Cristo nunca estuvo en el infierno. Él descendió al lugar de los muertos, al llamado Seol o Hades. Ahí es ese lugar. Ahí en Hechos 2:27 está hablando Pedro, el cambio de los judíos. Dice: porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Nada más el lugar de los muertos. Pero hay quienes creen que aquí está hablando Pedro de que Cristo bajó a lo que ellos llaman el limbo de los injustos, pero de los justos, o el purgatorio, después de morir ya con su cuerpo y antes de su resurrección. Y fue allí para proclamar la libertad a los que estaban ahí, para sacarlos y para llevarlos al cielo, así dando a entender que hay una oportunidad de salvación después de la muerte. Por eso, pues, por ejemplo, los católicos rezan lo que ellos llaman un novenario, o 9 días seguidos, o ofrecen sacrificios o misas con la esperanza de que eso ayude a los que ya murieron para salvarse, para estar menos tiempo en este lugar y ir al cielo después de, en cierta manera, purgar o pagar por sus pecados de ellos mismos. Pero la Biblia enseña que no existe algo así como el purgatorio, y que solamente cuenta lo que se hizo en vida. Después
ya nada sirve. Es inútil orar por los que ya murieron. Dice 2 de Corintios 5:10. Es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Otros piensan que Cristo así fue en este estado y les predicó a los ángeles caídos que durante la época de Noé fueron y se casaron con las hijas de los hombres. Pero Cristo enseñó que los ángeles no se pueden casar y son espíritus, pues no pueden tener relaciones con las mujeres. Y esto lo dice Cristo en Mateo 22:30, hablando de los ángeles, sean caídos o no, pues son espíritus. Y dice Mateo 22:30, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Algunos más dicen que Cristo resucitado durante su ascensión al cielo proclamó a los ángeles caídos que estaban encadenados en el abismo, les proclamó su victoria, la victoria de Cristo sobre la muerte y sobre ellos mismos con su muerte. La objeción sería que la Escritura en ninguna parte, ni aquí siquiera, habla de tal proclamación. Y Cristo no ministra, no sirve, no ayuda a los ángeles, solo a la descendencia de Abraham. Vamos a ver esto en Hebreos 2:16. La obra de Cristo, por eso se hizo hombre, es solamente a favor de hombres, nunca de ángeles. Y así lo dice Hebreos 2:16. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Hay quienes piensan que la palabra espíritus usada en el versículo se refiere siempre a seres espirituales, que así se usa en la Biblia, que habla de los espíritus inmundos. Siempre que habla de espíritus se refiere a seres espirituales, y que no se refiere nunca a personas, por lo que necesariamente dicen que significa que Cristo predicó a ángeles caídos. Pero sin embargo en Hebreos 12:23, vamos ahí se usa la palabra espíritus y claramente se refiere a personas. Dice Hebreos 12:23, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Los espíritus de los justos hechos perfectos, pues evidentemente son seres humanos. Pero lo que sí sabemos con certeza es que la predicación esta de la que habla Pedro, esa predicación de Cristo a los espíritus encarcelados, ocurrió en los días de Noé, como nos hace ver el versículo 20 de nuestro pasaje de 1 de Pedro 13.
cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Esa es la época en la que parece ser que había más maldad y más decadencia en la tierra. En los días de Noé, la maldad en la tierra había crecido tanto que había llegado a un extremo. Había una gran violencia y una gran indiferencia hacia Dios. Los hombres pensaban solamente en hacer el mal. Vamos a Génesis 6, 5, donde se nos describe esta condición de los seres humanos en su vida. Dice Génesis 6, 5: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Dios decidió destruir esa creación que se había corrompido tanto. Dice ahí el pasaje: pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios y fue advertido por Dios de lo que iba a pasar. Y le mandó construir un arca en la que se salvara él junto con su familia. Durante 120 años Noé estuvo construyendo esta arca como Dios le dijo, y predicando al mismo tiempo, que es lo mismo que pregonando. Todo ese tiempo estuvo predicando a los de su generación, sin que ninguno se arrepintiera. Por el contrario, se burlaban de Noé. La paciencia de Dios esperó 120 años, pero se negaron a creer, porque fueron destruidos por el diluvio, siendo salvados solamente Noé y su familia. Vamos a la segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 5, donde Pedro nos dice que Noé estaba ahí predicando en ese tiempo. Dice: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. El que estamos viviendo ahora es un tiempo en que la maldad ha llegado al extremo. El hombre peca sin temor. Parece que lo único que le importa es disfrutar de la vida y hacerse rico. La filosofía es: puedes hacer lo que quieras siempre y cuando no te descubran. Hay un tiempo para que te arrepientas. Puede ser largo, pueden ser muchos años, pero el tiempo se acaba. Cuando ese tiempo termina, ya no hay esperanza. Se acabó la oportunidad. Nadie sabe cuánto es el tiempo que le queda, pero puede terminar en cualquier momento. Puede terminar hoy. Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículos 36 a 39. Pero
pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. En los días de Noé había incredulidad, indiferencia hacia Dios. La gente se preocupaba solamente por su vida en el mundo. Oían a Noé, pensaban que era un loco, que estaba ahí perdiendo el tiempo, construyendo un barco muy lejos de donde hubiera agua. Lo oían, lo veían, pasaba el tiempo y lo que él decía, pues veían que no pasaba nada, y se fueron confirmando cada vez más en su actitud de incredulidad. La vida seguía y parecía que la vida iba a seguir igual, iba a durar para siempre. Un día el tiempo se acabó. Noé entró en el arca y no entendieron. Se acabó la oportunidad. Vino el diluvio y se los llevó a todos. No pienses que faltan muchos años y que no es tiempo todavía para ti, que tienes muchas cosas por hacer, una vida que vivir, que hay cosas más importantes para ti por ahora y que el arrepentimiento puede esperar, o que no lo necesitas porque tu vida está en el mundo. Disfrutar de la vida es lo único que importa. Ahí mismo en Mateo 24, vamos a los versículos 48 a 51. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón: mi señor tarda en venir, y comenzara a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espere y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Tú has oído el Evangelio, sabes que has pecado y que no hay nada que puedes hacer para borrar tus pecados. Necesitas un Salvador. El único Salvador es Cristo. El único que puede pagar por lo que tú has hecho es Cristo. Tus obras buenas, si las tienes, no pueden borrar tus pecados. El tiempo poco a poco va pasando y se va acabando. Vamos a 2 Corintios 6, versículos 1 y 2. Segunda de Corintios 6, 1 y 2. Así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice:
En tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Aún hay tiempo para ti. Has oído el Evangelio. Quizá muchas veces, y tal vez te has acostumbrado a oírlo y lo conoces. Como en los días de Noé, veían y oían a Noé predicar con su vida, cada martillazo que daba para construir el arca, y lo oían predicar, pregonar el Evangelio. Se acostumbraron a la predicación y al no querer arrepentirse se fueron endureciendo cada vez más. Finalmente la puerta del arca fue cerrada por Dios. Se acabó el tiempo. Se acabaron 120 años de paciencia de Dios. Se acabó la oportunidad. Hoy sigues oyendo el Evangelio. Hoy estás todavía aquí. Pero un día ya no estarás. Hoy la puerta del arca todavía está abierta para ti, pero se puede cerrar en cualquier momento. Arrepiéntete ahora y ven a Cristo ahora. Cree en Cristo ahora. Quizá ya no puedes hacerlo después. Cuando se acabe el tiempo, ya no habrá otra oportunidad. No sigas con tu vida de amor al pecado. No sigas con tu vida de pecado, como lo hicieron los de la generación de Noé. Llegó el diluvio y se los llevó a todos. Estas personas incrédulas que desobedecieron a Dios en los días de Noé, cuando rechazaron la predicación de Noé, murieron en ese tiempo. Y su cuerpo no ha experimentado la resurrección todavía. Por lo que ahora, hoy, son espíritus que están esperando la resurrección y el juicio. Vamos a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículos 26 a 29. Ellos que fueron arrastrados y llevados por el diluvio, y las personas que murieron antes y las personas que murieron después, los que están sepultados, que están en los sepulcros, o los que fueron cremados, todos están ahí esperando. Dice Juan 26 a 29. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad para hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán de resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Entonces son estas personas que vieron y oyeron a Noé y no quisieron arrepentirse y perecieron en el diluvio, de las que Pedro está hablando aquí. De ellos son los espíritus que ahora están encarcelados, esperando el día del juicio, pero que tuvieron su oportunidad. Ellos escucharon
la palabra de Dios, tuvieron la oportunidad de creer y de arrepentirse, cuando todavía podían hacerlo, cuando todavía estaban vivos y cuando todavía tenían un cuerpo. Parecía que estaban libres, caminaban, se casaban, se daban en casamiento, pero sus espíritus estaban en una cárcel, encerrados para ser castigados como todos los que se rebelaron. Vamos a Isaías capítulo 24, versículos 21 y 22. Acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra, y serán amontonados como se amontona a los encarcelados en mazmorra, y en prisión quedarán encerrados y serán castigados después de muchos días. El mismo Espíritu de Cristo que el día de hoy capacita a sus siervos para llevar el Evangelio con poder, es el mismo que capacitó y sostuvo a Noé por 120 años para predicar a los hombres de su generación. Esto está de acuerdo con lo que ya dijo Pedro en esta misma carta. De aquí, en el capítulo 1 de Primera de Pedro, versículos 10 a 12, tenemos la clave que el mismo Pedro nos da para contestar las preguntas que hicimos al principio. Vamos a leer estos versículos poniendo atención a lo que dice Pedro. Y dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. El Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual, el Espíritu de Cristo, anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os predican el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Ya en alguna ocasión hemos hablado que el Espíritu de Cristo es el Espíritu Santo, se le llama el Espíritu de Cristo. El Espíritu de Cristo que estaba en los profetas del Antiguo Testamento estaba en Noé, que era un pregonero de justicia, y es el mismo Espíritu que está ahora en los que predican el Evangelio con poder. El Espíritu de Cristo fue y a través de Noé predicó a la generación de Noé que pereció en el diluvio. Los espíritus de esos hombres están ahora encarcelados. Así es como Cristo ha estado predicando su palabra a cada generación, usando como medio a diferentes personas, siendo el Espíritu de Cristo el que predica. Es Cristo el que le habla al pecador. Vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 16.
el que a vosotros oye, a mí me oye, y el que vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. En este pasaje, Jesús envió a 70 de sus discípulos a predicar a todas las ciudades de Judea, a donde después él iba a ir. Y les dice: el que los oye, a mí me oye. Cuando se predica el Evangelio verdadero, cuando alguien predica la palabra de Dios fielmente y tú la rechazas, estás rechazando a Cristo. No estás rechazando a un pastor, no estás rechazando a un siervo de Dios, estás rechazando a Cristo y estás rechazando a Dios. Ya están prácticamente respondidas las preguntas de quiénes son los espíritus encarcelados y cuándo ocurrió que Cristo les predicó. Pero algunos insisten en que el texto dice que Cristo fue y predicó, lo que implica que fue personalmente con su cuerpo a predicar. Y bueno, sin embargo, Cristo nunca estuvo, por ejemplo, en Éfeso, en la ciudad de Éfeso. Todo su ministerio se desarrolló en Palestina y nunca salió de ahí. Pero Pablo les dice a los creyentes de Éfeso que Cristo les predicó a ellos, a los efesios, y lo hizo, pero a través de Pablo. Pablo fue físicamente a Éfeso a llevar el Evangelio cuando predicó a los efesios, pero ahí predicó el Espíritu de Cristo por medio de Pablo. Así, hablando de Cristo, Pablo dice: Cristo vino ahí a Éfeso. Lo mismo que dice Pedro, que Cristo fue y predicó por medio de Noé. Vamos a Efesios 2:17, donde Pablo está hablando de Cristo, y es lo que dice. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Entonces Cristo dice, vino allá a Éfeso. Entonces, también fue por medio de Pablo, el Espíritu de Cristo, ahí. Respondidas entonces las preguntas, solo nos queda pendiente entender qué tiene que ver lo que dicen estos versículos 19 y 20 con todo lo que ha venido diciendo Pedro en su carta, que habla de los sufrimientos. Y ahí habla de los sufrimientos, lo hace con el fin de alentar a los creyentes que estaban sufriendo muchas tribulaciones por medio de una dura persecución. Entonces, esto que habla aquí, ¿qué tiene que ver con todo lo demás? Y es el último punto: Cristo nos sostiene. Estos versículos nos recuerdan que Cristo no está limitado en el tiempo, no está limitado en el espacio. Él es Dios. Aunque ahora está en su trono en el cielo, Él está con nosotros. Él así lo prometió, todos los días hasta el fin del mundo. Nos envía su Espíritu y está con nosotros, dándonos la paciencia para poder perseverar, dándonos la gracia que nos capacita para soportar el sufrimiento injusto y para responder al maltrato haciendo el bien. El Espíritu de Cristo fue el que nos predicó y nos rescató
de nuestra vana manera de vivir. Fue el Espíritu de Cristo. Fue el Espíritu de Cristo el que nos dio vida por medio de la palabra de Dios. Es mejor sufrir ahora, por un poco de tiempo, siguiendo el camino que lleva al cielo, que tener que sufrir después, siguiendo el camino de los incrédulos. El mismo Espíritu de Cristo que dio a Noé en medio de burlas y tribulaciones el poder de predicar a los desobedientes, también puede darte a ti el poder para sufrir ahora con paciencia, haciendo el bien, esperando la liberación de la resurrección. Es lo que ha estado diciendo Pedro. Nos mostró la paciencia y la bondad de Cristo, que sufrió injustamente para salvarnos. Noé soportó la oposición y la persecución de ellos con el propósito de llevarlos a ver que Noé fue salvado por el hecho de estar determinado a obedecer y servir a Dios, que lo había mandado a predicar a esa generación impía. Él estaba determinado a servirlos a ellos, a mostrar amor por ellos. No le importó que se burlaran, que lo persiguieran de esta manera, quizá de otras. No le importó que dijeran: mira, ese está perdiendo ahí el tiempo, hace cosas inútiles, dice que sirve a Dios y lo que hace no sirve para nada. Sufrió justamente por hacer el bien. Cuando cayeron las primeras gotas, las burlas de los desobedientes se acabaron. Las sonrisas de incredulidad se borraron de sus rostros y se cambiaron por muecas de angustia. Acabaron en una prisión aguardando el día de Jesucristo. Pero para Noé, las tribulaciones de esta vida quedarían finalmente olvidadas, igual que para los creyentes que están ahora atribulados. Vamos a Romanos 8:18. En este tiempo hay oposición, hay persecución, puede haber burlas, y sí nos puede preocupar lo que piensen los demás de nosotros, y podemos incluso sufrir maltratos. Pero dice Romanos 8:18: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. En los días de Noé había dos grupos de personas. Una mayoría, una inmensa mayoría, que confiaba en lo que veía, que confiaba en sus sentidos, en su lógica, en sus ideas, en todo lo que podía sentir, en lo físico, en lo material. Y un grupo de pocas personas, 8, que confiaron en Dios, que creyeron a la predicación que les fue dada por medio del Espíritu de Cristo, y fueron salvadas en el arca, fueron salvadas del juicio de Dios, que en ese tiempo fue por agua. Hoy hay también solo dos grupos de personas. ¿En cuál estás tú? ¿En qué confías? Eso es lo que te va a decir en qué grupo estás. ¿No es mejor padecer haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere,
que haciendo el mal. Vamos a Hebreos 12, 14. Con este versículo terminamos. Busca la santidad y síguela, dice el versículo de Hebreos. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, que tenemos aquí con nosotros. En tu misericordia la tenemos escrita aquí en nuestras Biblias, y en tu misericordia la podemos también oír, explicada, predicada. Y te pedimos, Señor, que en este día tú apliques esa palabra a nosotros por tu Espíritu, que el Espíritu de Cristo haga en nuestro corazón. Solamente por ese Espíritu de Cristo es que esta palabra puede tener fruto. Úsala tú, Dios, para tu gloria. Usa tu palabra, honra tu palabra, dale poder a tu palabra y da gloria a tu nombre, no a nosotros, sino a tu nombre. Da gloria, Padre. Lo pedimos por Cristo. Amén.